Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Usados o aprobados, ese es el título de este mensaje, y usted va a ver por qué se llama así este mensaje. Podía ponerle tal vez otro título por ahí que ahorita les menciono, pero quisiera que buscaran, empezamos por ahí, los demás versículos tal vez los vamos a ir viendo en la pantalla. Segunda carta de Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15, un pasaje muy conocido. Procura con diligencia. Empiezan a ver desde la primera letra, de la primera palabra, comiencen a ver la urgencia con que escribe el apóstol Pablo esto. Procura, como decir en tico, esfuércese, pulsela, ¿verdad? Pulsiémosla, dice el apóstol Pablo. Procuremos. Y con diligencia, o sea, lo contrario es negligencia, con diligencia, con prontitud, rápidamente, hagámoslo, presentarnos o presentarte, le habla a Timoteo, pero también nos está hablando a nosotros, presentarte a Dios aprobado, porque lo contrario de aprobado, ¿qué es? Reprobado. Cuando alguien lastimosamente no había estudiado para un examen, en el colegio, en la escuela, donde sea, la universidad, y se lo suenan, como decimos nosotros, ¿verdad? Le ponen un reprobado. Y qué triste, ¿verdad? Pues algunos cristianos pueden salir reprobados en algún momento mientras estamos sirviendo a Dios y mientras vivimos aquí en esta tierra. Antes de pasar a la presencia del Señor podemos estar reprobados también, porque resulta que lo que sigue diciendo el versículo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Puede ser un obrero, un mal obrero que no ha usado la palabra de Dios. En algunas versiones dice que traza bien la palabra de verdad. Alguna persona que no ha hecho la voluntad de Dios, no ha andado como Dios le pide, puede entonces estar en una condición de reprobado delante del Señor, viniendo a la iglesia, leyendo la Biblia y cosas de esas, haciendo lo que un cristiano hace, pero algo andará mal, que el Señor dice aquí, que se puede presentar reprobado delante de Él. Ok, no tiene de qué avergonzarse. Usados o aprobados. ¿Por qué? ¿Qué anda buscando la gente que está en una iglesia, etcétera? Por lo general andamos buscando ser usados por Dios, pero lamentablemente hay casos que hemos oído y hemos visto de personas que son usadas por Dios, que han sido usadas por Dios, pero que ya no son aprobados por Dios. Y vamos a ver casos aquí, porque muchos andan desesperados por ser usados por Dios, aunque Dios no los apruebe, a sabiendas incluso de que Dios no está aprobando su manera de ser, su manera de vivir, su manera de actuar. Dios nos manda que lo representemos a Él bien, aunque no estemos en el ministerio, no tengamos un ministerio como un ministerio pastoral. Aprobado o usado, ser usado por Dios, oiga, no necesariamente es ser aprobado por Dios, y ese es el punto aquí. En el Antiguo Testamento hay una historia que se las voy a narrar, porque aunque les
les voy a decir la cita bíblica, está en Números capítulo 22, del 22 al 24, en Números, para que si están apuntando lo apunten. De la historia de un hombre llamado Balaam. Balaam era un hombre, un pseudo profeta. No se da gran información o mayor información acerca de Balaam. Queda como en la incógnita. ¿Quién era este hombre y por qué hacía lo que hacía? Aunque aparentemente conocía a Dios, el Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos, porque habla con él, se dirige a él y Dios lo conoce o tiene una amistad con él. Si ustedes leen todo el pasaje se dan cuenta, Balaam es aquel hombre que cuando Israel iba pasando por el desierto, un rey llamado Balac, temía a los israelitas porque sabía que habían salido con mano poderosa de Egipto, etcétera, y entonces temía que vinieran a quitarles su posesión, sus tierras, los mataran, etcétera, cosas de esas. Le tenían miedo al pueblo de Israel, y entonces llama a Balaam, este rey llamado Balac, llama a Balaam para que maldiga a Israel, porque parece que este hombre hacía esas cosas. Y entonces toda la historia se desarrolla en esa trama de que este hombre, el rey Balac, le quiere pagar a Balaam, y Balaam dice, bueno, yo lo haré si Dios me permite hacerlo, voy a hablar con Dios. Y se dirigía a Dios y Dios hablaba con él, ¿no? Bendice a Israel más bien. Y entonces Balaam bendecía a Israel, el otro se enojaba más bien, porque te contraté para que maldijeras a Israel y más bien lo estás bendiciendo, etcétera. Bueno, esta es una historia muy real de cómo este hombre, Balaam, hablaba con Dios, tenía una relación con Dios, pero no andaba conforme a la voluntad de Dios. En el capítulo 31, versículo de Números, capítulo 31, versículo 16, oigan lo que dice la Biblia, no lo van a tener ahí porque ese versículo creo que no está dice, he aquí, por consejo de Balaam, ellas, las mujeres moabitas, paganas, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Más adelante nos da un indicio de lo que hizo Balaam. Balaam no pudo maldecir a Israel, porque Dios se lo prohibió. Y son pasajes muy lindos donde Dios dice, ahí en Números, nadie puede maldecir a mi pueblo, porque yo estoy a favor de mi pueblo. Si yo bendigo, nadie puede dar una palabra contra Israel. Y así es con cualquiera de nosotros. Si somos hijos de Dios, si somos pueblo de Dios, si hemos nacido de nuevo, si hemos creído en Jesucristo, tenga por seguro de que Dios está a favor nuestro. Y aunque le echen maldiciones a usted, lo quieran maldecir, quieran echarle brujerías y toda esa cosa, nada de esas cosas funcionan, porque usted es bendecido de Dios y por Dios. Si andamos en sus caminos, si andamos obedientemente. Entonces este Balaam, como vio que no podía maldecir, pero seguramente le interesaba la platilla, era un montón de cosas que le estaba ofreciendo el rey Balac, entonces lo aconsejó. Estos israelitas tienen una debilidad, las mujeres que no son de su pueblo. Y entonces, porque él sabía de que si ellos se unían con aquellas mujeres, esas mujeres les iban a enseñar a adorar a sus propios dioses. Un dios es Baal peor, es el que se menciona ahí. Y ellos, el pueblo de Israel, terminó adorando a Baal. Cuando vamos a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14, que también les voy a leer, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ve, tenía su doctrina, le enseñó a Balac, le metió carbón de que usara a estas mujeres para que pusieran tropiezo a los hijos de Israel y terminaron ofreciendo
cosas a sus dioses, sacrificándole animales, etcétera. Entonces este Balaam era un hombre que se suponía, no dice que era del pueblo de Israel, pero se suponía que era una persona que podía servirle a Dios, pero que no lo hacía. Eso es un gran caso que encontramos en la palabra. Ahora les estaba comentando al principio, que no es un ejemplo que vamos a tener aquí, pero se los menciono. Judas no anduvo con Jesús por 3 años y medio. Anduvo con el Señor, era uno de sus discípulos, era el encargado de la bolsa, del dinero. Parece que incluso administraba el dinero de Jesús para el ministerio. Se supone que servía a Dios, pero no lo hacía como debía ser. A él tal vez le interesaba ser usado por Dios, pero no aprobado por Dios. Este Balaam que ya vimos era un hombre que podía ser usado por Dios, pero no era aprobado por Dios. Y hay gente que ha llegado a esas cosas, gente que no tiene temor de Dios, porque la Biblia dice en Romanos 11:29, les voy a leer un versículo, oiga lo que dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios le hace un llamado a alguien, cuando Dios le bendice a alguien con dones espirituales, esos dones y ese llamamiento son irrevocables. Esa persona incluso puede seguir ejerciendo esos dones y ese ministerio en pecado. Hemos oído, no hemos oído casos de esos, de gente sin vergüenza que anda orando. Conozco gente que cobra por ir a orar por un enfermo. Ustedes saben cosas de esas, que cobra por qué sé yo, por hacer la obra del Señor. No se debe cobrar por eso. El obrero es digno de su salario. Se bendice a los obreros por lo que hacen, pero ya alguien que ande haciendo esas cosas, pidiendo un sueldo específico, pues no se debe hacer. No es la voluntad de Dios, pero son gente que es usada por Dios porque en algún momento Dios le dio un don, qué sé yo, sanidad, hacer milagros, enseñar, qué sé yo, tantas cosas que hay, dones del Espíritu Santo, ministrar adoración, ministrar canciones, ministrar alabanza, pastores que predican y que andan por otro lado haciendo cosas que no convienen y que no son de Dios. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios se encargará de esas personas. Dios sabrá qué hacer con esas personas. Tendrán que darle cuentas a Dios. Y si no se las dan mientras están aquí y se arrepienten, se las tendrán que dar después, cuando mueran. Hay gente que ha llegado a esta iglesia deseando micrófono. En los 14 años que tenemos nosotros de estar aquí, deseando micrófono, me refiero a micrófono, púlpito, cantar, estar en una plataforma, ser vistos, el glamour, porque a mucha gente le gusta eso, como si fuera glamoroso estar en una plataforma. Delante de Dios, el único que debe brillar en una plataforma es Él. Él es el único. Nadie puede quitarle el brillo al Señor. Él es la única estrella a la que podemos nosotros exaltar y adorar. Pero vemos gente cada vez más exaltándose a sí mismo, a sí mismos en los púlpitos y también en las plataformas cristianas por YouTube o donde sea. Y aquí no ha sido la excepción, pero cuando a esas personas se les pide ser aprobados, dan media vuelta y mejor se van. No. Lo que dicen, ¿saben qué es? Es que este pastor es muy estricto. Ese es el cuento. Estricto no, es que ese pastor se apega a la palabra de Dios. Y nadie va a servir en esta casa si no es una persona de testimonio, si no es una persona que anda rectamente delante de Dios, porque no solamente va a representar al reino de los cielos delante de toda la comunidad y de nosotros mismos, sino que también está representando a la iglesia, a una iglesia. Por eso es que no podemos permitir esas cosas. Gente que con la misma mano con que salen en las redes sociales tomándose una cerveza, quieren venir aquí a agarrar un micrófono y cantarle al Señor. Gente que con la misma voz con que le cantan al Señor o le quieren cantar al Señor, pues los ve uno en redes sociales cantándole al mundo y haciendo cosas ahí en fiestas y cosas de esas. Tenemos que quitarnos eso de la mente.
¿verdad? Yo no estoy hablando de que para servir en esta iglesia usted tiene que ser perfecto, no, pero sí tiene que tener un corazón que quiera agradar a Dios, un corazón que se quiera rendir a la voluntad de Dios y decir, aquí estoy, soy un instrumento en tus manos. Porque cualquiera de nosotros que quiera servirse la comida a la hora del almuerzo, no va al fregadero donde están los trastos sucios para coger un trasto ahí, un plato, y servirse la comida. ¿Quién hace eso? Dígame. ¿Quién hace eso de aquí? Nadie, ¿verdad que no? ¿A dónde vamos? Vamos al trastero, a la alacena, a donde están los platos que ya fueron lavaditos, los secaron y los pusieron ahí, listos para que cuando se necesite se usen para hacer, se tomen para ser usados por la persona que los necesita. Pues así es con Dios. Dios usa vasos limpios. Vasos limpios. ¿Qué harían ustedes si van a un hospital y resulta que acaba de salir del quirófano una persona que tenía, no sé, una bacteria o tenía un problema ahí de una gangrena o alguna cosa así, y con esos mismos instrumentos entró usted y le van a operar sin haber esterilizado todo primero? Y todos los instrumentos, bisturí, pinzas, todo lo que se usa. Imagínense ustedes, yo me levanto y salgo en carrera. Nadie le gustaría ser operado por instrumentos sucios. Y Dios, eso es lo que quiere, usar instrumentos limpios en sus manos para poder usarlos para ministrar a otras personas. Dios quiere usar instrumentos limpios, pero algunos quieren ser usados sin ser aprobados por Dios. La Biblia decía, el primer versículo que leímos, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Así quiero presentarme yo delante de Dios, obrero aprobado, usado pero aprobado, no usado y reprobado. Bueno, Santiago 3, del 9 al 12, dice, hablando de esas personas que tienen una bocota en la calle y en el trabajo, o donde estén afuera, en su casa incluso, pero cuando vienen a la iglesia tienen boca de gorrión, de yigüirro, cantan muy lindo. Santiago dice en el capítulo 3, versículo del 9 al 12, dice, con ella, hablando de la lengua, pero yo hablando de la persona, voy a hablar de la persona. Bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice Santiago, por el Espíritu Santo. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Olvidémonos de eso, hermanos. Eso es totalmente contradictorio. Dios no va a poder, y Dios no quiere usar instrumentos sucios. Yo no puedo, tengo que quitarme esa de la mente, que ¿cómo es posible que en la esquina venía en carro y alguien se brincó el alto y yo lo maldije, y con esa misma boca con que maldije ahí, vengo a la iglesia a decirle al Señor te amo y a cantarle a Él? Yo cerraría el pico, le pediría perdón a Dios y que me limpie mi boca. No puede ser. Con mis manos, si hice algo malo, si estoy practicando cosas que no son, si mis pies me están llevando a lugares que no debo, con esos mismos pies voy a venir aquí o en donde sea, delante de la presencia de Dios. No, Dios quiere que yo me quite eso de la mente, porque Dios quiere aprobarme. Yo necesito ser aprobado por Él. Ok, por eso dice Jesús en Mateo, hay un pasaje que es fuerte, hermanos, son pasajes de esos duros que dice Jesús. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, y ese sí lo van a tener ahí, versículo 21 al 23. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ay, mamá, hasta ahí yo creo que es suficiente. Porque ¿cuántas personas oyen ustedes que dicen Señor, Señor? Ayer vi una persona por ahí y me dice, ay, mira qué bueno, yo venía llegando en bicicleta, andaba entrenando en bicicleta, entonces me dice, ay, qué bueno, vieras que ya me compré una bici yo y entonces voy a empezar a salir. Gracias a Dios
que pude comprarme la bici, dijo él. Yo dije, qué cosa, gracias a Dios. Pero todos los fines de semana es una parranda, es aquí, doblando el codo, yo lo conozco. Pero él da gracias a Dios y cree que dando gracias a Dios seguramente va a ser aprobado por Dios. Pero no, su vida es la que tiene que entregarle al Señor. Y luego su boca. Porque con solo decir Señor, Señor no es suficiente, eso es lo que está diciendo Jesús. Sino, dice Jesús, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es el que entrará en el reino de los cielos. El que hace la voluntad de Dios, no el que le dice Señor, Señor, porque cualquiera le dice a Jesús Señor. Cualquiera. Dice Jesús en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, ¿cuál día ese es el que está hablando aquí? El día del juicio. Muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, usados incluso por Dios, porque lo hacían en el nombre. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Usados, pero no aprobados. Usados, pero no aprobados. Es más importante conocer a Dios, o más bien, voy a ponerlo de otra forma, más importante que conocer a Dios es que trabajar para Dios, que decirle Señor, Señor a Dios, o decir que conocemos a Dios, es ser conocidos por Dios. Porque aquí Jesús habla de personas que supuestamente lo conocían a Él, pero Él no los conocía a ellos. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos hoy. ¿Realmente me conocerá Dios a mí? ¿Me reconocerá? ¿O soy yo que me estoy autoengañando? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pablo dice en 1 Corintios 8:3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Pero ¿quién es el que ama a Dios? El que lo honra, el que hace la voluntad de Él, ese es el que ama a Dios. Porque alguien que no ama a Dios es una persona que no anda conforme a la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice eso. Si alguno ama a Dios es conocido por Él. Por eso también dice 2 Corintios 6:9, como desconocidos, pero bien conocidos. Yo sé que me conoce Dios, aunque el mundo no me reconozca, Dios sí me reconoce. Claro, Pablo lo decía porque la gente no quería escuchar el evangelio más bien. Pero ¿por qué usa Dios a estas personas, a personas así? Dios usa personas así, ¿por qué? Por misericordia y por su soberanía, porque Dios a todo le saca provecho. Dios usa hasta el burro. Si no, cuando se lean la historia de Balaam, a ese fue el que le habló la burra, porque él creía que quería hacer su propia voluntad, pero Dios se le atravesó en el camino, el ángel del Señor se le atravesó en el camino, y la burra sí lo vio, pero este hombre no lo vio. Dios usa a cualquiera, incluso a impíos. Yo no sé si han leído, pero en algún momento en la Biblia, en el Evangelio, dice que Gamaliel profetizó y dijo, es mejor que uno muera por todos y no todo el pueblo muera, dijo él. Y la Biblia dice, esto lo profetizó Caifás, sin saber lo que estaba diciendo. Claro, él no sabía lo que estaba diciendo. Estaba diciendo, es mejor que muera Jesús, que muera solo uno, a que todo el pueblo muera por los romanos, porque van a creer que estamos nosotros levantándonos en una rebelión. Lo que no sabía que estaba profetizando es que realmente era así. Jesús estaba muriendo en lugar de todos para que no todos muramos eternamente. Bueno, ese fue otro ejemplo de un hombre que usó Dios y ni siquiera se dio cuenta. Algunos consejos aquí para presentarnos delante de Dios aprobados. Ok, dice la palabra, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Lo primero que tengo que hacer es reconocer y andar en la voluntad de Dios para ser
no solo usado por Dios, sino ser aprobado por Dios. Para ser aprobado por Dios, tengo que primero reconocer y andar en la voluntad de Dios, como dice el apóstol Pablo aquí. No como necios. Necios es tontos, dicen otras versiones. Mirad cómo andéis, como sabios, aprovechando bien el tiempo, dice el apóstol Pablo, reconociendo y andando en la voluntad de Dios. Lo segundo es Efesios 5:18, es el versículo que sigue ahí adelante. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Qué tengo que hacer? Entregarle completamente el control de mi vida al Espíritu Santo de Dios, para ser un obrero aprobado y también usado por Dios. Yo quiero ser usado, pero mejor, primero, ser aprobado por Dios. Vieron que ese ejemplo que puso Jesús ahí, eran personas usadas, pero no aprobadas. Hay personas usadas y no aprobadas. Eso es lo que tiene que quedarnos claro hoy, cuando salgamos de aquí. Que hay personas usadas, pero que no necesariamente son aprobadas. Lo tercero está en 2 de Crónicas, capítulo 5, versículo 14. Oiga lo que dice cuando se inaugura el templo de Salomón, el primer día de la inauguración del templo, dice, hablando de los sacerdotes, y no podían los sacerdotes entrar allí y estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que para Dios es más importante que nosotros entendamos, es más importante su gloria que servirlo a Él. Pero hay unos que andan detrás de la gloria propia, dizque sirviéndole a Dios. No les importa si le quitan el campo a Dios. Lo primero es dejar que Dios sea el que llene la casa, que esté primero. Él es el que tiene que estar sentado en el trono. No solo en un lugar como este, donde sea que usted ministre, y en el trono de su corazón primero. Entonces, entender que hay algo más importante que servir, y eso es la presencia de Dios. La presencia de Dios en mi vida es más importante que el servicio que haga yo para Dios. Porque el glamour religioso es infructuoso. Es más importante que Dios llene con su gloria nuestras vidas que tener momentos de gloria. No sé si ese está por ahí. Si no, apúntelo, oiga. Es más importante que Dios llene con su gloria mi vida que tener momentos de gloria. Eso es más importante. Que yo sepa, los apóstoles no tenían momentos de gloria. Los momentos de gloria para ellos, ¿saben cuál eran? Los latigazos, los palos, los escupitajos, porque sabían que eso los iba a llevar a la gloria de Dios. Iban a ser bendecidos por Dios cuando servían a los demás, porque el mayor en el reino de los cielos es el que sirve a los demás para Dios. Pero la gente anda buscando el glamour, anda buscando los likes, que le den like. Bueno, aquí tengo otro ejemplo, en Daniel capítulo 1, versículo 8, es un pasaje lindísimo, léanse todo el capítulo 1 de Daniel. Daniel fue un hombre que junto con 3 amigos suyos, muy muchachos, muy jóvenes, muy jovencitos, fueron llevados en cautiverio de Jerusalén a Babilonia, cuando el rey Nabucodonosor conquistó Israel, Jerusalén, devastó la ciudad y se los llevó a ellos en cautiverio y mató a mucha gente, y se llevó mucha gente también en cautiverio. Pero Daniel era parte de la nobleza, eran parte de los príncipes de Israel, eran muchachos que habían sido formados desde pequeños, estudiados, etcétera. Entonces el rey Nabucodonosor se los llevó para su corte, precisamente al palacio, porque los quería hacer como parte de sus consejeros. Léase todo el capítulo para que vean eso. Y dice el versículo 8, y Daniel, bueno, voy a entrar mejor en el contexto. El rey dijo, denmele a estos muchachos israelitas de comer de la comida que yo como, y denles de beber de lo que yo bebo también. Según él era gran cosa lo que él comía. Según él eran los mejores manjares. Y entonces dice el versículo 8,
Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Yo quiero resaltar, no voy a hablar aquí de ser vegetariano ni ninguna cosa de esas, no voy a entrar en esos detalles. Yo lo que quiero centrarme es en dos cosas importantes aquí. Lo primero, deleítate en la hermosura de la santidad de Dios y determina en tu corazón no contaminarte. Daniel y sus amigos llegaron a otro lugar, a otro país, a otra cultura. Ellos traían su propia cultura. La cultura que traían era la cultura del reino de los cielos. La constitución del reino de los cielos es la palabra de Dios. Y ellos traían esta palabra, los absolutos de Dios, en su corazón, porque desde niños crecieron aprendiendo la cultura del reino de Dios. Eran hombres monoteístas, adoraban a un solo Dios, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y creían en sus mandamientos, en sus principios. Habían sido educados así desde pequeños, pero entraron ahora en un palacio donde eran idólatras, adoraban toda clase de imágenes y practicaban toda clase de ocultismo, brujería, agorería, todas esas cosas que son prohibidas en la palabra de Dios. Pues este rey quería convertirlos a su cultura, pero ellos propusieron en su corazón no contaminarse. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que aprender, determinar en nuestro corazón no contaminarnos. Esto es lo que se denomina una batalla cultural. Es lo que estamos viviendo hoy en día. Desde hace unos años, no sé si por ahí del 2013, una cosa así, 2012, 2013, empecé con algunos mensajes enfocados en esto. La guerra de los reinos se llamaba. Hice Guerra de los Reinos 1, Guerra de los Reinos 2, Guerra de los Reinos 3 y Guerra de los Reinos 4. 4 predicaciones hablando de la Guerra de los Reinos. Y ahora entiendo que esa Guerra de los Reinos se ha convertido en una batalla, una guerra cultural, porque resulta que lo que veíamos en el 2012 y 2013, 2011, por ahí, ya lo vemos consumado hoy en día, ya es una cultura, se metió entre nosotros como una cultura, todo lo que ustedes ya conocen. El lobby LGBT, el aborto, todos esos pensamientos contrarios a la palabra de Dios ya están pasando a ser parte de nuestra idiosincrasia y de nuestra cultura popular. Y así estamos viviendo en este país y alrededor del mundo, porque este asunto es una agenda globalista, es del mundo completo. Tanto así que cuando empecé a predicar eso, no existía y mucho menos nos pasaba por la mente de que algún momento en nuestro país personas del mismo sexo iban a poder casarse. Y ya pasó. Y ahora hay un montón de personas esforzándose o queriendo legalizar el aborto en nuestro país y en todos los países de Latinoamérica, mientras Dios está haciendo cosas maravillosas por otros lados también, para que el aborto no sea legal. Estamos batallando, estamos en una guerra cultural, y es porque nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos una cultura, la cultura que hemos aprendido, pero lastimosamente no pasa así todo el tiempo. Lo peor es ver algunos cristianos que alguna vez fueron como Daniel, y que yo los conozco, fueron como Daniel, que se guardaron, se propusieron en el corazón, se han dejado seducir por la cultura del reino de las tinieblas y se han contaminado. Esto es porque dejaron de poner eso en su corazón, no se propusieron más en su corazón seguir siendo fieles al Señor. Y otra vez, ¿cómo se da cuenta uno? Por las redes sociales. Los vemos haciendo cosas, les he contado. Ahora ¿por qué creen que oramos por estas maestras que están aquí, que pasamos aquí adelante? Porque queremos que las personas que le sirven que sirven al Señor en el reino de los cielos, no solo aquí, en cualquier lado, oramos para que se guarden, para que permanezcan,
para que más bien vayan hacia adelante, vayan creciendo, vayan madurando en Cristo y cada vez sean instrumentos más útiles en las manos del Señor, porque lastimosamente hemos visto personas que han sido maestras de nuestros niños aquí en la iglesia, ahora haciendo barbaridades en las redes sociales y saliendo hablando cosas que usted dice, ¿qué pasó con esta persona? Era usada, pero seguro esa persona no era aprobada por Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque me acuerdo de que tienes una fe no fingida, porque lo peor es una fe fingida. Seamos genuinos, hermanos. Pongámonos a cuentas con el Señor, porque si yo lo que estoy haciendo es fingido, es pantomima. El que mayormente se está engañando es usted mismo, no a Dios. A Dios nadie lo engaña. Y queremos maestras, queremos músicos, queremos predicadores, queremos diáconos y diaconisas, queremos cristianos, ustedes que permanezcan, que sigan honrando a Dios en sus trabajos, que honren a Dios en medio de sus familias, cuando hay actividades familiares, que honren a Dios donde sea que estén, como Daniel, que fue a Babilonia y propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Porque eso es otra cosa que vemos, propuso en su corazón no contaminarse, y póngale atención a esta parte, no contaminarse. Es que cualquier cosa me puede contaminar también. Por ejemplo, ahora que con esta lucha contra el COVID, se ha visto muy ilustrado el asunto de la contaminación, ¿verdad? Porque desde el principio nos dijeron, tenemos que cuidarnos, lavado de manos, distanciamiento y todas estas cosas, después vino la mascarilla y bueno, el confinamiento y todo eso fue para cuidarnos, de no contaminarnos con el COVID de otro, ¿verdad? Ese era el propósito, pero muchos no quisieron cuidarse, se contaminaron. No estoy diciendo que todos los que se contaminaron fue porque quisieron o porque fueron negligentes, no, pero muchos sí, muchos dijeron, no me importa, y muchos se murieron y ya no están aquí. Algunos con el tiempo se cansaron y dijeron, no, ya está aquí, fuera mascarilla, fuera lavado, mano, ya me obstiné. Y muchos de esos también murieron o se enfermaron muy gravemente. Y otros incluso no creyeron en la vacuna. Y también conozco personas, por lo menos 2, que por no vacunarse ya no están con nosotros. Tal vez si se hubieran puesto la vacuna, los hubiera ayudado con los síntomas y toda esa cosa y no hubieran sido de riesgo y se hubieran salvado de la muerte. Pues es lo mismo con este asunto de la contaminación que está a nuestro alrededor. Algunos cristianos no creen a la palabra y se contaminan, otros se cansan y se contaminan, otros no se quieren vacunar, se vacuna uno con la palabra de Dios y con la llenura del Espíritu Santo y se contaminan y por tanto andan muertos espiritualmente o incluso mueren espiritualmente muertos porque se apartaron del Señor. Bueno, pues Nabucodonosor quiso sacarle a Daniel su cultura y meterle la cultura de Babilonia, y nosotros estamos viviendo en una Babilonia que nos quiere meter su cultura, pero Dios nos llama a que nos mantengamos firmes, propongamos en nuestro corazón no contaminarnos. Propóngase, dele ese legado a sus hijos y a sus nietos, que vean que usted fue una persona que se guardó para Dios, como se guardó Jesús, como se guardó Juan el Bautista, como se guardó el apóstol Pablo, como se guardaron esas mujeres de Dios en la palabra. No es que eso pasó de moda y ahora entonces es que este es otro tiempo, no. Siempre ha sido lo mismo, véalo en tiempos de Daniel. Dios pide que nos guardemos de la batalla cultural en la que estamos viviendo. La mejor cultura que usted puede abrazar es la cultura del reino de Dios, del reino de los cielos. Con Daniel, y voy terminando con esto, por lo menos 3 o 4 reyes pasaron mientras estaba Daniel en el palacio. Se hizo anciano Daniel. Cuando ya lo echaron en el foso de los leones, Daniel era un anciano. Cuando comenzó era un jovencito, pero se guardó. Durante todos esos gobiernos que fueron pasando, no se dejó contaminar, decidió seguir al Dios de los cielos. Tanto es así que cuando lo vemos en el capítulo 6 de Daniel, que es cuando
algunos que no lo querían, la cultura contraria, la cultura de Babilonia, la cultura del mundo, que lo veían orar a Dios todos los días, le dijeron al rey Darío en ese momento: Darío, ¿por qué no firmas un decreto aquí que cualquiera que adore otro Dios, otro rey que no seas tú, que mejor lo echen al foso de los leones? Y el otro se fue en todas y firmó el decreto. Lo que querían era ponerle una trampa a Daniel, pero Daniel dijo: no, yo estoy dispuesto a morir, pero yo no voy a dejar la cultura que yo he aprendido, la cultura del reino. Me voy a postrar delante de mi ventana, la voy a abrir para que todos me vean orando al Dios de los cielos. Yo no voy a renunciar a mi Dios por hacer la voluntad de otros. Y a Daniel no le importaron los leones. En el pasaje del pozo de los leones, a Daniel no le importó ese decreto que quisieron firmar al rey. Lo que deseaban era que Daniel abandonara su cultura, pero no sabían que Daniel deseaba más a Dios que los leones a él, porque eso es lo que pasa. Cuando nosotros deseamos más a Dios, los leones tienen que huir. Ese es un principio. Los leones se callan, los leones cierran la boca cuando usted se somete al Dios de los cielos. Eso nos enseña la palabra. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Cuando usted se somete a Dios, está resistiendo al diablo aún sin darse cuenta. Porque el diablo no puede hacer nada contra alguien que se somete a Dios. Pero si alguien anda ahí flojo, pues es el mejor bocado para Satanás, que anda como león rugiente viendo a ver a quién devora. ¿A quién devora el diablo? A los débiles, a los rencos, a los que están solos, a los que ya no se congregan y entonces no tienen el calor y la palabra de Dios, el calor de los hermanos, el servicio. No hay nada más que nos mantenga más fuertes en los caminos del Señor que estarlos sirviendo, un ministerio, haciendo alguna cosa para Dios. Por eso los invitamos a que ustedes sirvan al Señor. Someteos pues a Dios, eso va a resistir al diablo y el diablo huirá. No, este no me sirve, no me lo puedo comer. Y voy terminando aquí con el Salmo 51. Acuérdense de David, había pecado, había fallado, y en el Salmo 51 le dice al Señor, el gozo, le dice: no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué ganamos nosotros con ser aprobados por los hombres, pero ser desaprobados por Dios? Sí, por ganarnos el aplauso de la gente, por ganarnos el me gusta de la gente, muchos están siendo reprobados por Dios, pero aprobados por la gente, porque lo que querían era el like, lo que querían era la palmadita, lo que querían era hacer la voluntad del hombre. Eso le pasa mucho a los políticos, eso le pasa mucho a los deportistas, eso le pasa mucho a mucha gente. Gálatas 1:10 dice, pues, dice el apóstol Pablo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahí está. Esto es lo que queremos predicar aquí. No queremos agradarle a los hombres, queremos agradarle a Dios. Y por eso predicamos aquí lo que Dios quiere que prediquemos. ¿Qué es mejor entonces? Aprobados y usados, no solamente usados. Yo quiero ser aprobado. ¿Usted quiere ser aprobado? Y usado por Dios también. Eso es lo que quiere Dios. Es mejor gozar de la aprobación de Dios que del aplauso del mundo. Ser usados y aprobados por Dios.